Hola mi familia bella de YouTube, espero que todos estén teniendo un bonito día. Estoy hablando muy rápido. Como pueden ver en el título de aquí abajo, hoy estaré hablando de lo que pasa cuando expones a un narcisista. Señores, no hay cosa más sabrosa cuando tú expones a los narcisistas de tu vida. ¿Y cómo yo lo sé? Porque muy recientemente yo tuve el placer y el gustito de exponer a unos cuantos narcisistas en mi vida, ¿ok? Pero de eso voy a hablar otro día. En el día de hoy voy a hablar de cómo ellos de cómo ellos reaccionan cuando tú los expones. Pero antes de hablar de eso, muy rápidamente, quiero hablar de 4 cositas que debes tener en cuenta antes de exponer a los narcisistas en tu vida. Y la primera cosa es que te debes preparar mental y emocionalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú tomes ese paso de exponer a un narcisista, no importa de qué tipo, va a haber un contraataque. ¿Ok? Entonces hay que prepararse para que no te derrumben, para que las mentiras, para que el boicot, para que todo lo que ellos van a hacer, porque van a hacer algo en diferentes maneras, pero van a hacer algo, te mantengas fuerte, ¿ok? Y puedas continuar con la pelea, porque eso es una pelea, ¿ok? Entonces, tienes que mantenerte emocionalmente y mentalmente fuerte, ¿ok? Lo segundo es, tienes que tener en cuenta la economía de ese narcisista que tú buscas exponer. Si ese narcisista tiene mucho dinero, mucho estatus, y tú no, te recomiendo no hacerlo. ¿Por qué? Porque ese narcisista te va a arrastrar en las cortes, ¿ok? Así que tienes que tener tú tus chelines, tus chelitos, para tú también poder defenderte en la corte si te toca, ¿ok? Número 3. Si vas a exponer a un narcisista maligno, te recomiendo que no lo hagas. Porque los narcisistas malignos son muy peligrosos. Son sumamente agresivos y van a querer hacerte mucho daño físicamente, ¿ok? Así que tienes que cuidarte. Y te recomiendo no exponer a un narcisista maligno, ¿ok? Y por último, si quieres exponer a los padres de tus hijos o hijo o hija, ¿ok? Yo te recomiendo no hacerlo. No hacerlo, ¿por qué? Porque como quiera que sea, es el padre o madre de tus hijos. Y eso va a afectar a ese niño o niña o niños que tienen en común. Así que yo personalmente no lo haría directamente. Si puedes hablar de los narcisistas en plural, hazlo así, pero sin nombres y sin muchos detalles, para que así tus hijos no te vean a ti de una mala manera, porque como sea, es su papá o su mamá. Así que tú quieres cuidar mucho esa relación. Y me imagino que quieres cuidarla porque son tus hijos, ¿ok? Así que vamos ahora a hablar de cómo reacciona un narcisista encubierto. El narcisista encubierto es una persona muy cobarde, muy pasiva-agresiva. Pero como ya te dije, ellos te van a odiar cuando tú lo expongas o la expongas. La diferencia es entre el narcisista encubierto y evidente, es que el narcisista encubierto te va a atacar de espaldas, te va a atacar detrás de la cortina, ¿ok? Ellos hacen las cosas muy pasiva-agresivo, manipulan por detrás, buscan un grupito para hablar mal de ti. Van a decir que eres loca, van a decir que tú dices mentiras, que eres mentirosa o mentiroso. Van a decir barbaridades de ti por tus espaldas, porque ellos no tienen los cojones de decir las cosas como son, ¿ok? Directamente. Ellos no pueden, no. Ellos quieren dársela de que son muy, son muy grandes
Ellos son muy emocionalmente preparados y muchos disparates, pero realmente están hirviendo de rabia por dentro. Ellos hierven. El narcisista encubierto hierve de rabia por dentro al ser expuesto. Y te van a atacar por detrás. Y hasta van a usar a un narcisista evidente, como fue en mi caso, lo van a usar como un puppet, como, no sé cómo se dice eso en español, pero lo van a usar como un juguetico. Ellos van a usar al narcisista evidente, porque el narcisista evidente sí se deja caer la máscara. El narcisista evidente, cuando tú lo expones o la expones, te van a atacar directamente con mentiras, con historias falsas, todo lo que ellos puedan inventarse, porque son inventos, ¿ok? Ellos van a tratar de arrastrarte con sus historias, con sus falsedades, con sus mentiras. Por eso te dije al principio que tienes que prepararte, porque el narcisista evidente no le importa dejar verse, van a ser venenosos y venenosas. Van a caer en lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, con el propósito de hacerte daño a ti. Porque a ellos no les importa verse mal. Y por eso te digo que tienes que ser emocionalmente fuerte, porque no puedes quedarte en el lodo con el narcisista evidente, porque el narcisista evidente vive en el lodo. Ellos viven en el lodazal y no le importa que los vean en el lodazal, ¿ok? Así que mi recomendación es que si vas a exponer a un narcisista evidente, es que lo hagas de esta manera. Exponla, pero no te quedes tratando de probar cosas, tratando de desmentir, tratando de defenderte, No. Tú expones lo que tienes que exponer, ¿ok? Y dejas que ellos mismos se queden en su lodazal y que todo el mundo vea su veneno por ti, el odio por ti, la envidia por ti, porque ellos mismos se delatan. El narcisista evidente es evidente porque todo el mundo puede ver que esta persona es una persona súper tóxica. ¿Ok? Así que no tienes que molestarte mucho con el narcisista evidente porque ellos solitos se quitan esa máscara. Cada 2 o 3 días, antes de tú exponerlos, ya ellos mismos se exponen. Ellos viven en el lodazal. Tú no quieres quedarte en el lodazal con ellos. Por último, quiero compartir esto con ustedes. Cuando expones a un narcisista o un grupo de narcisistas, van a haber personas, muy pocas, pero van a haber personas que van a decidir creer las mentiras, aunque ellos saben que son mentiras, ¿ok? Van a decidir creer las mentiras del narcisista. No te vuelvas loco ni loca preocupándote por eso. ¿Por qué te lo digo? Porque las personas que te conocen a ti, conocen tu personalidad, tu carácter, como el amor que tú das, cómo tú te mueves en este mundo, todo lo que tú eres. Si eres una persona buena, todo el mundo que te conoce y ha tenido el placer de palpar tu bondad, tu amor, tu inspiración, cómo tú eres con tus hijos, cómo tú eres con tus amistades, cómo tú eres con tu propia familia que te ha pagado mal. Quien te conoce sabe quién tú eres, no hay nada que probar, ¿ok? Por igual, las personas que conocen a los narcisistas han visto su arrogancia, han visto cómo manipulan, han visto lo tóxico que son, han visto sus bajezas, han visto lo mal que tratan a sus hijos. Porque los narcisistas, evidente, lo dejan ver. Y los que no son evidentes, por detrás, las personas también lo conocen. ¿Ok? Así que no tienes que preocuparte por
tratar de convencer a otras personas de que te crean a ti. No. Porque como ya dije, las personas que saben si es verdad que eres una buena persona, te van a creer. Y no vas a tener que probar nada, ¿ok? Y aunque decidas o no decidas exponer a los narcisistas de tu vida, no importa. ¿Sabes quién vio todo? Papá Dios. Papá Dios lo vio todo, mi amor. Así que ten por seguro que Él va a tomar la venganza, la verdadera venganza, en sus manos. Y que Dios pone a todo el mundo, a todito el mundo, en su puesto, donde tienen que estar, ¿ok? Así que duerme tranquilo o tranquila. No te voy a decir a ti qué hacer, si exponer o no exponer. Yo sé que yo expuse a mis hermanas y a mi hermano, porque yo sentí que era mi final paso de sanamiento. Y déjame decirte que me siento, no encuentro la palabra, me siento tan bien y tan liberada. Me siento tan liberada porque ha sido una verdad que yo he callado por muchos años, tratando de ser buena, tratando de entender la pobreza ajena, tratando de entender la falta de conciencia ajena, la falta de amor propio ajena. Pero no, algo en mí, y yo creo que fue el Espíritu Santo, porque fue una fuerza que me dijo, exponlos a todos, exponlos. Y yo dije, vamos arriba. Y lo hice. Y me siento fenomenal, ¿ok? Así que si tu espíritu te dice, hazlo, hazlo. Siempre y cuando no te cueste dinero, si no lo tienes, ¿ok? Y que, claro, no te cueste tu salud física o mental, ¿ok? Porque tienes que estar muy preparada o preparado emocionalmente, de todas maneras, ¿ok? Para ese ataque que va a llegar, ¿ok? Ok, mis amores, los quiero mucho. Esto me trae al final de este video. Nos veremos la próxima semana. Besitos. Bye.